Queridos alumnos, queridas alumnas, vamos a comenzar hoy, como anunciamos en la última clase, el pensamiento de Martin Heidegger. Como dije, la fenomenología, que tiene esos rasgos generales que estuvimos viendo, después se transforma en fenomenología existencial. O sea, hay críticas que recibe Husserl por parte de discípulos suyos y esas críticas conducen a una fenomenología que ya no presupone un sujeto universal, un ego trascendental. ¿No? Y es una fenomenología que afirma que el sujeto que tiene la experiencia fenomenológica, es decir, la experiencia de la realidad como dándose a sí misma, en la que uno es sumergido y que orienta de acuerdo con su propia dirección, ¿no? La realidad como cosa misma, como sentido, que el sujeto de esta experiencia fenomenológica no es un sujeto universal, trascendental, que está, pues sí, que está eso, pues en cada sujeto, en cada individuo concreto, pero que no coincide con, por decirlo con un amuno, con el individuo de carne y hueso, sino que es supraindividual, supra colectivo, suprahistórico, supracultural. El sujeto es el sujeto que existe, el de la existencia, ¿no? No ese abstracto. Y entonces, pues comienza aquí una fenomenología existencial. Y hay dos líneas. Una de ellas es la de Martin Heidegger, que entiende la existencia como temporal, y otra es la francesa de Merleau-Ponty, que entiende la existencia como corporal y al sujeto como un sujeto en el espacio, un sujeto cuerpo. Entonces voy a analizar ahora cuestiones fundamentales de la fenomenología existencial de Martin Heidegger. Para situarnos, ¿no? De un modo más preciso, cómo Heidegger pone en cuestión a Husserl, a su maestro, de tal forma que fuerza a la fenomenología a operar este giro hacia lo existencial. Le dice a Husserl que no ha tenido en cuenta el sentido del ser del sujeto. Es decir, que se ha preguntado por la realidad como sentido, ¿no? Que está de acuerdo con él en que la realidad es sentido, pero no se ha preguntado por el sentido del sujeto que tiene esa experiencia. Y ha dado por supuesto que es un sujeto trascendental como el kantiano, aunque sea un sujeto de vivencia. Y entonces se pregunta por el sentido del ser y esta es una de las cuestiones fundamentales a las que llega Heidegger y que hace que la fenomenología opere un giro, ¿no? ¿Qué es el sujeto? ¿Qué es el ser humano en general? ¿Qué soy yo así de un modo concreto? ¿Qué me ha originado? ¿No? No hay una naturaleza humana fundamental, esencial, afirma Heidegger, porque si hubiese una naturaleza humana esencial, pues no cambiaría en la historia y no nos permitiría esa permanencia de la naturaleza humana, así considerada como esencialista, no nos permitiría reconocernos como pregunta, como interrogación. A ver, me explico. Acerca de esta cuestión, ¿qué es el ser humano? Pues hay en la historia una multitud de respuestas. De hecho, siempre se ha respondido de una manera determinada. Pues no sé,
Aristóteles contesta diciendo que es un ser, un animal, pero racional, ¿no? Nietzsche, que es un viviente en el seno de la vida como voluntad de poder. Y, en fin, el cristianismo contesta, bueno, el ser humano es criatura, hijo hecho a imagen y semejanza de Dios. En fin, hay tantas respuestas, pero si nos fijamos bien, siguiendo el razonamiento de Heidegger, si hay respuestas a la pregunta ¿qué es el ser humano? Es porque lo que es permanente en el ser humano es la pregunta misma acerca de su ser. Es decir, estamos preguntando acerca del ser humano, ¿vale? ¿Qué es el ser humano? ¿Qué ser tiene? Y nos encontramos con una multiplicidad ya de respuestas. Bueno, si se dan muchas respuestas acerca de cuál es el ser del ser humano, entonces no podemos considerar que alguna de ellas da con la descripción de la naturaleza humana. Tiene que ser la que permanece en todas ellas, y la que permanece en todas ellas es la pregunta misma acerca del ser humano. Entonces el ser humano no tiene una naturaleza fija, sino que la naturaleza del ser humano, su ser, es el preguntar acerca de su ser. Puede parecer un lío, pero de una manera sencilla. Quiere decir que si yo me coloco en la situación de preguntarme qué demonios soy, ¿no? Porque llega un momento así, ¿no? No hace falta que se tome uno 18 cervezas. Puede uno preguntarse, pero bueno, si es que yo nací aquí y estoy aquí, yo me veo ya nacido, ¿no? Y con ciertas características, además, un pelo, una altura, en fin. ¿Y yo qué? ¿Y quién soy? ¿No? Bueno, lo que dice Heidegger es, yo soy fundamentalmente el ser que interroga acerca de su propio ser. Y el ser del ser humano es esa pregunta acerca de su ser. Entonces mi naturaleza no es una naturaleza ya saturada, completa, con límites, realizada. No, es la condición humana es vocación de ser, hacer por ser. Es la vida misma que quiere ser, anhelo de ser. Y porque tengo anhelo de ser, somos anhelo de ser, vocación de ser, se pregunta uno acerca del sentido del propio ser. Pero es que también se pregunta uno, dice Heidegger, ya que estamos aquí, ¿no? Hemos comprado churros, vamos a comprar también chocolate, ¿no? Pues ya que estamos aquí, pues también nos preguntamos acerca del ser en general, no solamente del ser humano. ¿Qué es la inteligencia en general? ¿No? Cuando apareció aquí, cuando aparecieron los primeros seres humanos, cuando apareció la inteligencia humana en medio de la naturaleza, ¿qué tuvo que ocurrir fundamentalmente? Lo primero que tuvo que ocurrir, antes de nada, tuvo que ser la admiración ante lo que rodea y el sentido de la perplejidad. Porque no puede haber inteligencia, pensamiento, etcétera, si no existe previamente esta sensación de que lo que me envuelve es algo problemático, que necesita ser pensado. Tengo que experimentar a lo que me rodea como problemático. Pero, claro, lo problemático se me ofrece en esta experiencia de admiración y de perplejidad también, ¿no? Es que lo experimenta cada ser humano alguna vez, ¿no? O muchas veces. Pues, que ahora que estamos en confinamiento por la pandemia del coronavirus, ¿no?
Pues el otro día, como os dije, que salí por la mañana, como nos dejan ahora, salir por la mañana, y eso pues me fui a la Alhambra, pero así de repente, de confinamiento de un montón de días, te va a la Alhambra. Claro, allí te quedas mirado, ¿no? Y te quedas con una sensación así de decir, Lavín, ¿no? Con Granada bueno, la admiración. Pero entonces esto tiene que estar a la base de la inteligencia. ¿Y la admiración qué es? La admiración es una pregunta silenciosa, pero una pregunta. Viene a ser la siguiente pregunta. ¿Cómo es que hay esto que me rodea? ¿Cómo es que hay ser? ¿No? Y podríamos complicarla un poquillo más, ¿no? Porque también lo que resulta extraño cuando uno está así admirado es que haya ser, que haya algo, en vez de no haber nada, ¿no? Esto se lo preguntan los niños pequeños. Y a una cierta edad se lo preguntan a sus padres, ¿no? Oye, ¿por qué hay algo? Porque podría haber nada, ¿no? Bueno, pues en esa pregunta de admiración del ser humano, ¿no? ¿Por qué hay algo en vez de nada? Y bueno, hay algo, bien, pero ¿por qué así, de este modo, en vez de otro? De otro modo. Al fin y al cabo, una pregunta acerca del ser. ¿Y el ser qué es? Lo que hay. Si le tuviéramos que hablar a un camarero que no ha estudiado filosofía nunca y le dijéramos, mira, y nos preguntara, bueno, ¿qué quieres decir con el ser? Pues le diríamos, mira, la filosofía tiene que utilizar un lenguaje para que nos entendamos a lo largo de los siglos y nos entendamos entre los que estamos en esa disciplina, como cualquier disciplina. Pues entonces, ser significa lo que hay, la realidad envolvente. Entonces, cuando decimos ¿qué es el ser? Pues no nos estamos refiriendo a algo misterioso, mistérico o algo extraño, no, hombre. Nos estamos refiriendo a que sí, que estamos viendo una realidad ahí, pero ¿cuál es su sentido? ¿Cuál es su realidad última? ¿Qué condición inherente tiene? ¿No? ¿Cuál es el ser de todo esto que me envuelve? ¿No? ¿Qué es lo que hay y en qué sentido? ¿No? Bueno, pues esta pregunta es la pregunta fundamental del pensamiento y de la existencia humana según Heidegger. Y esto tiene que cambiar la filosofía, porque dice que lo hemos olvidado. Preguntamos acerca, dice Heidegger, del ente. ¿Qué es el ente? El ente es una realidad concreta. Por ejemplo, un vaso de café es un ente. Un teclado es un ente. Una institución es un ente. Un ser humano es un ente. El ente es algo diferente al ser. El ente designa una realidad concreta. El ser es la realidad en cuanto tal. Ya veremos que hay más diferencia entre ellos, pero baste por el momento eso, un ente. Hemos olvidado la pregunta acerca del ser y nos hemos quedado con la pregunta acerca del ente, dice Heidegger. Es decir, preguntas acerca de realidades concretas. Y preguntamos entonces, desde la ciencia, por ejemplo, ¿cuál es la causa de que pues los planetas pues giren en torno al Sol con una determinada trayectoria? Bueno, no se trata de decir que esa pregunta es inútil. No. Es que el ser humano es curiosidad y todas las preguntas humanas pues merecen ser consideradas como admirables ellas mismas, ¿no? Pero
lo que nos quiere decir Heidegger es que si seguimos adelante dándonos cuenta del tipo de preguntas que hacemos, son siempre preguntas acerca de cosas concretas, acerca del planeta, acerca de la constitución de un mineral, en política, pues acerca de lo que podemos hacer el año que viene, acerca de cómo podemos organizarnos de esta o de otra manera. Es decir, siempre estamos haciéndonos preguntas concretas. Preguntas concretas son siempre preguntas acerca de una realidad concreta, que no está mal, pero no nos hacemos la pregunta acerca del ser. Esto que es algo que está en el sentimiento de un niño, y esto que está, tenemos a la base de la inteligencia, lo hemos olvidado, pero eso es grave, porque cada vez que nos preguntamos acerca del ser en general, no de una realidad concreta, es decir, de un ente, cada vez que nos preguntamos por el ser en general, estamos, fijaos bien, no solamente en una actitud ahí subjetiva de interrogación, sino que nos situamos en la posición de transformar nuestra existencia completamente. Precisamente porque nos situamos ante la experiencia radical del ser, de todo lo que nos rodea y de mi ser, de lo que yo soy, y en vez de dejarlo discurrir, preguntamos acerca de él. Lo ponemos en cuestión. Estamos, ¿no? Eso que está siempre ahí, dado, ahora es objeto de una pregunta, objeto de una interrogación. Pero al interrogar así, necesariamente le vamos a dar un carácter. Le vamos, sin darnos cuenta, ineludiblemente, en esa pregunta acerca del ser, de lo que me envuelve y de mí mismo, le vamos a dar un carácter ya al ser. Vamos a dar alguna respuesta, aunque no lo hagamos conscientemente. Por ejemplo, en la experiencia esta que os digo, ¿no? Pues que me fui a la Alhambra, el primer día que salgo, después de un montón aquí metido, y nada, voy subiendo para arriba, hasta que me veo allí en la Alhambra. Oye, es un choque, eso es se queda uno un poco chocado, ¿no? Porque no vea el edificio. El edificio es que no es solamente pues un palacio o una arquitectura ahí para la defensa, es que se muestra ahí una especie de unidad entre lo humano, que es esa construcción, y lo natural, porque está incrustada en medio de un bosque. Los tipos lo hicieron ahí en medio de un bosque, de tal manera que tiene una armonía, se ve una armonía ahí entre civilización o cultura y naturaleza, que uno se queda pues admirado. Vale, entonces puede uno quedarse, hemos dicho admirado, que se queda uno admirado. Vale, ahí ya está puesto, en cuanto hay admiración, ya está en movimiento la pregunta por el ser. Porque tácitamente, no es necesario que uno la haga de un modo expreso, tácitamente está uno preguntando acerca del ser, ¿no? ¿Cómo es que el ser es así? Es decir, dos puntos. Que hay naturaleza y que hay cultura. Y que aquí pues veo como una articulación entre naturaleza y cultura bastante admirable. Pero bueno, ¿cómo es que hay naturaleza y hay cultura en vez de no haber nada? ¿No? Es decir, el ser, admirable que haya algo. Es admirable que haya algo, ¿no? Entonces ya no piensa uno en sí mismo, en las cosas concretas, sino que está uno ante el ser en cuanto tal, ¿no? Pero ahí ya le está dando uno un carácter, una interpretación determinada sin darse cuenta, que es, yo le estoy dando, ¿no?, la interpretación ahí de una reunión entre naturaleza y cultura, sin darme cuenta, porque yo me estoy extrañando de eso, y a propósito de eso.
Y entonces al ser lo estoy entendiendo como naturaleza, fisis, ¿no? Potencia creadora que está en vinculación con esto que es propio del ser humano, que es la cultura. Y es que siempre preguntamos por el ser a propósito de algo determinado. Y por tanto ya le damos al ser una determinación, una interpretación, ¿no? Yo en este caso, en el ejemplo, para que no nos liemos, en el ejemplo, pues si me quedo admirado, pues Heidegger diría, bueno, pues ya estás preguntando por el ser, porque la admiración ya es. La admiración significa que la inteligencia está ahí como expresando silenciosamente lo siguiente: hay ser. Y permitidme que lo exprese de una manera andaluza, ¿no? Madre mía de la Virgen bendita, hay ser, la hostia divina, en verso, ¿no? Vale, así nos expresamos los andaluces, ¿no? Pero lo entendemos mejor. Es una admiración de este tipo, la Virgen Santa, la hostia del Señor bendito, ¿no? Es que hay ser. Porque uno está todos los días metido en cosas y metido en actividades y haciendo lo otro, pero si uno se para, pues se hace la pregunta esta, ¿no? Pero claro, al hacérsela se la hace uno en un contexto con un fondo emotivo también debajo, y entonces al mismo tiempo está interpretando al ser de un modo. Yo en ese caso al ser como naturaleza que se vincula a la cultura. Vale. La pregunta por el ser y la pregunta por el sujeto, por el quién del sujeto, son dos polos de una, o dos caras de una misma moneda. Pregunta por el ser del mundo, pregunta por el ser del sujeto. Dos caras de una misma moneda. Pues vamos a llamarle a esa moneda, ¿no?, unida con estas dos caras, pregunta por el ser. Cuando pregunto por el ser, estoy preguntando por el ser de lo que me envuelve y por el ser mío, del sujeto, del ser humano. La cuestión es, a la base de la inteligencia está la pregunta por el ser, y el ser humano, si hubiera que definirlo, pues no se puede definir como una naturaleza esencial, sino como la pregunta acerca de su ser. Esta es la tesis de inicio. Alguien puede venir y decir, espérate, yo soy cientificista, ¿vale? Y yo digo que la naturaleza humana es el conjunto de sus genes, es su carga genética. Hostia, pues me ha salido aquí un darwinista, un biologicista. Bueno, vale, ¿no? Si yo... Es que no se cree usted que usted tiene una carga genética ahí que la transmite, tal. Pero hombre, ¿cómo voy a dudar yo de eso? Es que lo que estamos en filosofía somos imbéciles. Que me veo muchos programas yo por la noche de naturaleza. Oye, pues claro, pero que yo tenga una naturaleza con una genética determinada, ¿no? Pues no me influye de ninguna manera en que me pregunte acerca de eso mismo y me quede admirado. Hay que ver que hay en la naturaleza, pues, genes en los seres vivos que los transmiten. Y ahora vamos, de modo andaluz, y os podéis reír, no pasa nada, ¿no? La Virgen Santa del Señor bendito. Hostia del Señor, hostia. No, oye, esa admiración, ¿hacia qué va dirigido? Hacia el ser entendido como ese conjunto de genes. El ser humano entendido como ese conjunto de genes. Entonces yo me puedo admirar como conjunto de genes
acerca de mi propia naturaleza. Bueno, pues esa admiración acerca de mi propia naturaleza genética, eso está determinado genéticamente, eso hay un gen ahí que da la pregunta, ¿no? Una tontería. ¿Cómo va a haber un gen que dé la pregunta? Porque es que yo esa pregunta me la hago en cualquier otro contexto. Dime tú ahora, por ejemplo, ahora viene un cristiano y dice, oye, tú eres criatura, hecha a imagen y semejanza de Dios. Bueno, pues ya está, pues otra vez. ¡Hostia! En Lavín, soy criatura. ¿Pero esto qué es? ¿No? Bueno, esta admiración, esta pregunta acerca de mi ser, se puede dar a propósito de cualquier definición de la naturaleza humana y las desborda a todas ellas. Y además se puede entender que todas ellas son como una respuesta a esta pregunta, pero que ha olvidado ya la pregunta, ha olvidado que se hizo la pregunta. Por tanto, el ser humano es pregunta acerca de su propio ser. Fijaos cómo queda esto filosóficamente, ¿no? ¿Cuál es el ser del ser humano? Dice Heidegger. El ser del ser humano es pregunta acerca de su ser. Parece un lío, pero no, ya si hemos entendido esto, entonces ya no debe ser tanto lío, tanto rollo lingüístico, ¿no? Porque es que no hay otro modo de decirlo. Bien, y una vez que se llega a esta conclusión, siguiendo a Heidegger, claro, se inicia toda una investigación que es a la que llama Heidegger ontología existencial o existenciaria. Venga, voy a definir esto. Ontología, ya sabéis que es el estudio de algo en cuanto que es. Bueno, pues se trata de analizar la existencia humana considerada así, como una existencia de quién. Pues no de un sujeto que es un ego trascendental o un ego abstracto o algo así, sino la existencia del ser humano de carne y hueso que se pregunta acerca de su ser y que se pregunta acerca del ser en cuanto tal. La ontología que se pregunta por ese tipo de existencia es la ontología existencial. También lo llama análisis existencial o existenciario. Ahora aclaro lo de existenciario. Y esta ontología existenciaria o existencial es la que ocupa el lugar ahora de la fenomenología husserliana. Heidegger quiere que la fenomenología de Husserl, ¿no?, inflexione y adopte esta forma. Sigue siendo fenomenología, pero al convertirse en fenomenología de la existencia de este ser que se pregunta acerca de sí mismo, de su ser, ¿no?, y del ser en general, se convierte en ontología existencial, ontología existenciaria. Vale. Y al preguntar por la existencia así, necesariamente llegaremos a ciertos universales. No abandonamos el discurso acerca de lo universal humano, sino que transformamos qué quiere decir universal. Estamos hablando sobre el ser humano de carne y hueso, y queremos analizar la existencia del ser humano de carne y hueso, ¿no? Este que se pregunta por su ser. Pero un japonés, ¿no?, es un ser humano de carne y hueso, y un alemán también, y un africano, y cualquier ser humano es un ser humano de carne y hueso. Luego, que hablemos de seres humanos de carne y hueso no quiere decir que no podamos, es decir, de seres humanos concretos, ¿no?, somos tú y yo el que estamos presentes aquí,
no quiere decir que no podamos hablar de universales suyos. ¿Sí? Son universales de lo concreto. En cuanto a seres concretos, porque todos somos concretos, en cuanto a seres concretos, ¿qué compartimos? ¿Qué es común? Pues son universales acerca de la existencia. Para nombrar a esos universales de la existencia, utiliza Heidegger el nombre de existenciarios. Ya está. Esto se aprende y ya está. Se llama así, existenciarios. ¿Qué es un existenciario? Un universal de la existencia. Es decir, un rasgo de la existencia que es universalizable. Bien. Y se inicia aquí una investigación, la ontología existenciaria, que busca universales de la existencia. Esto es lo que emprende Heidegger en el primer gran libro de su trayectoria, que irrumpe en 1927, Ser y tiempo, y transforma la filosofía. Ser y tiempo. Y, en fin, os voy a hablar un poco de este texto. Bien. En Ser y tiempo, entonces, Heidegger, como hemos dicho, se pregunta por universales de la existencia. A cada uno de ellos los llama existenciarios. Os voy a hablar de, entonces, en Ser y tiempo hay un conjunto de descripciones de existenciarios que están relacionados entre sí. Y bueno, Ser y tiempo es uno de los grandes textos de la historia del pensamiento y necesita muchísimo tiempo de lectura, etc. Voy a resumir un poco algunos existenciarios para que veáis cómo procede Heidegger y también para analizar la base de su pensamiento, dar un paso más, ¿no? El existenciario más general que él comenta es el existenciario ser en el mundo. Para describir ciertas cosas, Heidegger utiliza el lenguaje cotidiano, porque no hay nada como el lenguaje cotidiano para describir el fondo filosófico que tiene nuestra existencia. Pero entonces, para que se sepa que está hablando en un sentido filosófico y no solamente en uno pues trivial, lo pone en cursiva o pone guiones en medio, ¿no? En este caso, ser en el mundo tiene guiones. Ser, guión, en, guión, el, guión, mundo. Con eso quiere decir, ser en el mundo es un existenciario, con lo cual quiere decir, detente aquí en esta expresión, ¿no? Porque le estoy dando un significado filosófico o estoy buscando mejor la filosofía que hay debajo, ya en el lenguaje cotidiano, ¿no? Sí, detente, que esto tiene un sentido profundo. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué quiere decir que la existencia es siempre ser en el mundo? Pues que el ser humano no está en el mundo como el agua en el vaso, como una cosa dentro de una cosa. Nosotros nos podemos entender así de vez en cuando, ¿no? Yo estoy dentro de mi casa, entonces me veo como una cosa dentro de otra cosa. Está, pues, este edificio, o yo estoy en la plaza, ahí, de mi barrio. Bueno, pero en el fondo el ser humano no se limita a estar en lugares como si fuera una cosa dentro de una cosa, ¿no? Sino que el ser humano habita el mundo. Yo en esta casa y cualquiera en su casa, pues habito. Es algo muy distinto de estar. Os voy a poner un ejemplo. Como estudiantes, los que estáis fuera y habéis llegado este año aquí a Granada, pues seguramente que habéis pasado por el Vía Crucis de encontrar un piso para alquilarlo y eso. Vale, pues entonces
os habréis reunido con algunos amigos y amigas o lo que sea y habéis buscado por ahí. Lo habéis alquilado y entonces os habréis presentado ante el piso ya, que lo habéis alquilado, y entonces miráis alrededor y bueno, es que el piso es inhabitable. ¿Por qué? Pues porque no os reconocéis ahí. Y es que hay una lámpara como del siglo XVIII, ¿no? Rococó. Hay pues un armario que eso es, no se sabe si es un armario o es una cama boca arriba, porque es que la manera en que tienen los caseros, ¿no? De mantener constantemente unos muebles que son como del siglo San Castaño, ¿no? En estos pisos que alquilan, hacen que uno se sienta ahí como que no está en casa, pero vamos, ni mucho menos. Hay un cuadro, estos cuadros, ¿no? Donde se ve un perro detrás de una pieza de caza, ¿no? O un cazador con una liebre, este tipo de cosas. Uno no puede vivir ahí tranquilo, tiene que coger esos cuadros, ¿no? Ahí no siente uno que habita. Por eso, al principio, pues se siente uno mejor en la calle, ¿no? Y ahí, pues al piso va a las cuestiones de supervivencia, a comer, a dormir, ya está, ¿no? Pero cierto día uno se harta y dice, mira, ya está, voy a meter allí en esa habitación pequeña que hay el cuadro, la lámpara, las cortinas estas rococó, toda esta historia. Y ahora me voy ahí yo y voy a comprar con el poco dinero que tengo, pero ya está. Me voy a un chino, por ejemplo, y si con cuatro cosas que compre pongo yo esto a de centavos y a mi modo, ¿no? Y pongo, pues yo qué sé, unas cortinas que me gustan, una lámpara que es de papel, pero bueno, pero estoy a gusto con ella. En fin, una alfombra. Pongo cualquier cosa, hago eso cuando me doy cuenta, cuando no, ya me siento dentro. Ya sí me siento ahí. Entonces, la casa ya no es simplemente un piso dentro del cual yo estoy, con el verbo estar, estoy, estar dentro, ¿no? Sino que me experimento con el verbo ser, que soy. Yo soy en casa, es lo que se quiere decir. Yo estoy en casa. En el fondo lo que quieres decir es que sí, que me puedes localizar ahí. Pero tú como estás en casa no es simplemente estar localizado, tú estás habitando. Y eso quiere decir que tú estás experimentándote ahí como siendo. Quiere decir que lo que te envuelve, la casa, no es algo que es meramente un conjunto de objetos, que sí, que hay un conjunto de objetos ahí, sino que es un conjunto envolvente del que uno participa. Uno forma parte, como si estuviera inmerso, ¿no? En esa totalidad. Ser en el mundo significa habitar el mundo. El ser humano no está como el agua en el vaso o como una piedra sobre otra piedra, sino que está en el mundo siendo, es decir, habitando. Y lo mismo que habita uno en una casa, habita cualquier espacio del mundo. Si vamos a un bar, pues al principio nos experimentamos como una cosa dentro de una cosa. Dentro de esta cosa que es más grande que es el bar, pero oye, llega un momento, y para eso son los bares españoles así, para que llegue un momento ¿qué? Pues en que uno está sumergido ahí. Está sumergido, está hablando con los amigos, con la amiga, está ahí hablando, ¿no? Y entonces, pues resulta que es que estás como en tu casa. Entonces tú ya no estás dentro de solamente, sino que tú eres habitando eso. Y bueno, pues uno tiene recuerdos de su existencia, pues de bares magníficos en los que ha estado. ¿Por qué? Porque no son simplemente lugares para beber, sí, son lugares para habitar. Y se da uno cuenta de que España pues ha creado lugares para habitar que están en el exterior. Fíjate, casas externas, casas ahí a ras de suelo, para todos, casas comunes. Y otro ejemplo, pues
una clase. Ah, mira esto, una clase. Al principio, sí, este puede ser un buen ejemplo. Yo entro, ¿no? Entonces me encuentro con lo de la tecnología, con ciertos problemillas que hay que resolver. Pues entonces, cuando estoy en esos problemas, no estoy en la clase habitándola, estoy más bien como un observador viendo a ver cómo, etcétera. Ahí estoy como en una cosa, estoy ante la cosa que es la pantalla y tal y cual. Pero cuando llevo 10 minutos hablando, pues necesariamente yo ya no me siento como una cosa dentro sino que estoy habitando, ¿cómo? Experimentándome en el movimiento de pensar sobre Heidegger con vosotros. Pero eso es un pertenecer, eso es un estar arraigado en, eso es el habitar, ¿no? Bueno, ¿y qué consecuencias tiene esto? Que el ser humano sea ser en el mundo, la existencia sea ser en el mundo, es decir, habitar. Quiere decir, entre otras cosas, by Heidegger, extrayendo consecuencias, más rasgos, quiere decir que el ser humano ahí se experimenta cuidando al mundo. El habitar, el ser en el mundo, va unido a lo que él llama cuidado, en alemán Sorge. Os lo digo en alemán porque os lo encontraréis siempre por ahí en los textos. Se ha hecho común decir Sorge, para no referirse a una traducción por si hay en la traducción ciertos matices que no captan el original. Pero vamos, que significa cuidado. Quiere decir que cuando yo habito, necesariamente estoy cuidando. Quiere decir Heidegger que nos invita a darnos cuenta de que siempre que existimos realmente como seres humanos, habitamos. Y si habitamos, entonces cuidamos, necesariamente. Sin que tenga que surgir aquí una moral, un principio moral que diga, oye, cuida tu entorno, cuida lo que te rodea. No, no, eso es, va unido con la existencia. Vete a un bosque y, bueno, hay muchos modos de sentirte allí como una cosa. Bueno, vale, estoy aquí al principio, esto, joder, qué grande el bosque, yo no soy una cosa dentro de una cosa más grande, bueno, vale. Pero llega un momento en que tú estás allí con el río, estás allí estás haciendo un fuego, vas a hacer de comer, estás dentro allí oyendo los pájaros, tú formas parte, te experimentas formando parte, eres un miembro más, entonces habitas, como habitas en tu casa, ¿no? Estás sumergido y perteneces. Ah, y eso significa habitar. Pero desde que te experimentas habitando, sin darte cuenta, adopta una posición ante lo que te envuelve, que es la del cuidado. Sorge. No se te va a ocurrir coger un hacha y empezar a cortar ahí árboles simplemente porque te da la gana, ¿no? Y a destruir el bosque. Porque estás dentro de él y estás bien y experimentas tu ser formando parte del ser del bosque. Destruir el ser del bosque es como destruir tu propio ser. Porque si tú perteneces a él. Y el habitar consiste en esta experiencia de sentirse perteneciendo. Pues claro, ¿cómo va uno, cómo no va a pertenecer a la existencia, aunque no sea conscientemente para ti, que tú cuidas de aquello que habitas? Y si el ser humano habita el mundo, entonces el ser humano es un ser que cuida del mundo. Primera consecuencia. Si no cuida del mundo es porque ha sucedido
algo que ha deformado al ser humano. Y voy a introducir aquí otra cuestión que tiene que ver con los existenciarios. ¿No? Con este existenciario del habitar y del cuidado. La distinción entre dos actitudes que yo puedo tener ante una realidad. Una actitud que es la actitud que él llama ser ante los ojos. Lo digo en alemán, pero es que luego ya os lo escribo en los documentos que os empleé sobre esto. Vorhanden sein, ser a la mano, estar ahí delante, ¿no? Eso es una actitud, que esa realidad esté ahí delante de mí. Este ratón, ¿no? Tan bonito que tiene mi hijo, fijaos, ya está. Pues esto es un objeto, pues está ahí ante mí. Zuhanden, a la mano, no ante los ojos, sino a la mano. Zuhanden sein. Son dos perspectivas diferentes. Yo puedo tener el ratón este, ¿no? Vorhanden sein, ante los ojos. ¿Cuándo? Oye, cuando se me ha roto, se me ha roto y entonces a lo mejor ya me pongo en actitud de investigación como científica. ¿Qué le pasará? ¿Qué ocurrirá? Voy a escudriñar esto. Entonces sí me coloco en la posición del ser humano que investiga observando desde fuera. Y dejo de participar. Me coloco para investigar en ciencia, para adoptar la posición esta científica, hay que como salirse, ¿no? del mundo que se habita y entonces intentar verlo con objetividad desde fuera. ¿Está eso mal? No. Pero esperad un poco. La otra perspectiva, la de Zuhanden sein, la otra perspectiva es la del ratón a la mano. Es decir, cuando yo estoy utilizando el ratón, normalmente, y estoy aquí, cuando tú estás metido en un PDF y estás metido en 100.000 cosas, tú estás utilizando el ratón así como si el ratón fuera parte de tu cuerpo. Que es el objeto este, pero es que vamos, tú es que ni reparas en darle aquí un uso. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene una relación con él de tal manera que tú lo has hecho parte del mundo que habitas. O mejor, tú habitas con él en un mundo. Y esa es la actitud que se tiene ante una realidad, ¿no? Zuhanden sein, a la mano. Cuando habitamos un mundo. Por ejemplo, cuando habito la casa, esta, ¿no? Bueno, pues entonces lo que me rodea es algo a la mano, en el sentido de que es algo que tiene un sentido inmediato para mí y que no tengo que objetivar en la forma de una cosa para analizarlo y decir, bueno, esto, ¿qué demonios es? Ah, es un libro. Ah, tiene tantas páginas. Oh, un libro según el manual se abre por... Esto no lo veo como un objeto, lo veo... Vamos, tomo el libro y esto es como si fuese parte mía. Habito con él. Entonces no es algo para mí, no es una cosa de investigación objetiva. Es un ser con el que soy, con el que habito. Y así, pues si estoy en un bar, ¿no? Es a la mano, es decir, habito con él, pues la barra. La silla que hay allí, el vaso, todo es ser a la mano, porque tengo ese contacto inmediato y no es solamente para mí algo ahí. Entonces, cuando sobre ese fondo que pertenece al habitar, que es el Zuhanden sein, el tener a la mano
las realidades que forman parte de ese habitar, cuando ahí tiene lugar, pues, que algo impide habitar, entonces entra en acción la otra perspectiva, la objetivadora. Por ejemplo, si en el bar hay un incendio, bueno, estoy habitando entonces, pero el incendio está interrumpiendo el habitar. Digo, hostia, ¿no? Y para lanzarme contra las llamas, hombre, lanzarme yo no, digo, como se lanza Don Quijote contra las llamas, ¿no? Defendiendo el bar, es decir, pues intentando apagarla, pues ya me pongo en posición del ser humano científico que objetiva las cosas, que se pone desde fuera, porque ya me pregunto, bueno, vamos a ver, espérate, calma, que nos estamos poniendo nerviosos. ¿Dónde ha empezado? ¿Cómo podríamos? Mira, vete tú a por agua, tal y cual. Yo mientras hago esto, cojo aquí la manta, etcétera. Nos organizamos. Entonces estamos ya desde una perspectiva distante, observando la realidad como desde fuera. Esa es la posición Vorhandensein, del ser ante los ojos. Esta posición es dependiente de la primera. Quiere decir que se hace pertinente cuando la primera encuentra algún problema. Generalmente nosotros en la existencia comenzamos habitando y adoptamos la otra perspectiva objetivadora, Vorhandensein, cuando el habitar tiene algún problema. Empezamos con una relación Zuhandensein con lo que me rodea y se injerta ahí la perspectiva Vorhandensein cuando algo ahí se estropea. Por ejemplo, el ratón este, imaginaos, bueno, yo estoy aquí en la clase o estoy con un PDF o estoy tal y estoy, entonces esto forma parte de mi mundo que yo habito, en fin, todo lo que hemos dicho al respecto, pero imaginaos que se rompe. Bueno, pues entonces ya dejo de mirar al PDF, tal igual, ya dejo de habitar, ¿no? Y es como que ahora me centro y me coloco en actitud de observador. Digo, bueno, vamos, es que se ha roto aquí. ¿Será la pila? Si esto no tiene pila. Entonces, ¿cómo se alimenta esto? A ver, empieza uno a preguntarse cosas que ya son acerca de las cosas. ¿Cómo se alimenta esto? ¿Por dónde se abre esto? ¿Cómo demonios arreglaría yo esto? Ya el ratón es para mí una cosa. Es esto. Ha dejado de ser lo que yo tenía en la mano y era como una prolongación mía, que no es una cosa, sino que es un ser que está junto a mí en un contexto habitable, a considerarlo como una cosa. Es esto. ¿Vale? ¿Pasa algo? No, no pasa nada. Es que se puede considerar a la realidad como cosa porque es que el ser humano es también el ser humano científico, el ser humano que objetiva. Y no hay que extrañarse por eso. Ahora bien, hay que tener en cuenta que esa actitud objetivante surge cuando hay una deficiencia en la actitud de habitar el mundo. Un problema, una deficiencia. Entonces el ser humano injerta ahí de modo natural esa actitud Vorhandensein. Empieza en la Zuhandensein e injerta ahí la actitud Vorhandensein cuando la primera lo hace necesario. Lo que ha hecho el ser humano actualmente, dice Heidegger, y vamos a realizar así crítica de vez en cuando, porque conforme va avanzando cada filosofía del siglo XX, esto es algo que no he dicho todavía, pero que os lo digo ahora, en un paréntesis, conforme va avanzando cada filosofía en el siglo XX, va emitiendo una crítica hacia Occidente, porque todas las filosofías del siglo XX, continentales, europeas, sean de un signo, sean de otro, pues han tenido como como esto clavado ahí en su alma filosófica, ¿no? Que no están contentos con el rumbo de Occidente y consideran que Occidente pues no está en la cúspide de una historia de progreso, etcétera, sino que está en una decadencia bastante grave.
y todas ellas coinciden en eso, en considerar que estamos en una situación de crisis espiritual occidental. Pero cada una, pues, ve esa crisis desde su perspectiva. Vale, desde Heidegger, y vuelvo. Una parte de su crítica al mundo contemporáneo podría partir de lo que acabamos de ver. Forma parte de la existencia humana el habitar. Forma parte del habitar una relación con los entes, con las realidades que hay ahí en el habitar, de Zuhandensein, es decir, de ser a la mano. Y con esas realidades con las que soy, ahí a la mano, con esas realidades yo tengo una actitud de cuidado. Para esto no necesita ni querer, ni no querer, ni proponérselo, ni no proponérselo, sino que la existencia es así. Nos damos cuenta de que el existir humano es así. Y en esa situación, bueno, se puede introducir, cuando hay un problema, la perspectiva objetivadora Vorhandensein, que es mirar como un objeto. Vale, la existencia humana va así. Pero resulta que el ser humano actual quiere invertir las cosas. Le ha dado por dominar al mundo. Le ha dado por dominar a la naturaleza, en primer lugar. Le ha dado por convertirse en el señor de todo lo que lo rodea. Si quiere convertirse en el señor de todo lo que lo rodea, tiene que convertir a todo en un objeto, en esto. Ya no es algo que está conmigo en un contexto de existencia, de habitar. Hay que objetivarlo todo. Entonces no se trata de introducir la perspectiva objetivadora, científica, etcétera, la de Vorhandensein, cuando la existencia lo necesita. No, la actitud es la de erradicar, eliminar la actitud de habitar y sustituirla por la actitud de dominar, que es la actitud de objetivar y convertir en cosa a todo lo que me rodea. Es como si yo ahora llego, ¿no? Claro, llego ante el bar y el bar es habitable. Y me pongo en actitud científica de analizarlo, oye, como un albañil. ¿Cómo se podría esto mejorar? ¿Cómo se podría...? Vale, si eso lo hacemos en circunstancias normales porque lo pide la vida normal, el habitar, pues que está bien, porque es que se nos está cayendo y mira, tenemos que arreglarlo. Vale. Pero imaginad que no hubiera otra actitud ante el bar más que esa. Que hubiéramos erradicado, que hubiéramos eliminado la actitud de habitar. Y que siempre que nos acercáramos al bar, fuera para medirlo, cuantificarlo, para decir, oye, ¿cómo podríamos aumentar aquí? ¿Cómo podríamos rentabilizar estos espacios? Porque aquí hay una habitación que se puede ampliar así y entonces vienen más clientes, tal. Hostia, estamos ahí mirándolo desde el punto de vista de una cosa. E inmediatamente, fijaos, inmediatamente desde que lo convertimos en una cosa y hemos eliminado al habitar, insisto, desde que lo convertimos en una cosa, ya estamos empezando a rentabilizarlo, a utilizarlo con un fin práctico, a ponerlo a nuestro servicio, a nuestro maldito servicio. La actitud entonces de eliminar por completo al habitar y sustituirlo por esta actitud del cosificar, del Vorhandensein, va unido a la actitud de convertir a eso que está ahí, lo existente, en algo que está al servicio de la voluntad humana, de su libre arbitrio. Estamos en el bosque. El ejemplo que habíamos puesto. Y formo parte de él.
experimento de eso. Bueno, yo puedo cortar un árbol para tener madera, por supuesto, pero es que eso forma parte de mi vida y de mi existencia. Soy un ser que necesita también, que tiene una relación con el medio, pero puesto que me experimento siendo ahí y formando parte, me preocupo de un modo natural de que yo no me cargue al bosque. Entonces voy a cortar a lo mejor cierto árbol, no cualquier árbol, que está pues ya viejo y está como desvencijado. Bueno, pero una actitud de decir, mira, voy a coger al bosque este, como como el año pasado, ¿no? En el Amazonas, ¿no? Voy a llegar a la selva este, voy a empezar aquí, ¿no? Voy a incendiar esto. Y ahora voy a empezar a cortar árboles aquí a metros cuadrados, a kilómetros cuadrados. Venga, 25.000 kilómetros cuadrados aquí de árboles. Tía, pero ¿qué actitud es esa? 25.000 kilómetros de kilómetros cuadrados ahí de árboles para mí. Sí, sí, sí. Cantidades así que se quemaron. Pero oye, yo ya no habito en el Amazonas. He tenido que eliminar de mi existencia eso tan radical, tan propio del ser humano que es el habitar el mundo. El estar en el mundo no como una cosa dentro de otra cosa, sino experimentándose dentro, perteneciendo. Y una vez que lo he erradicado, que lo he eliminado, entonces ya me queda solamente la mirada perversa, la mirada absolutizada de un dominador. Ya no hay realidades ahí que son para mí seres ante la mano, con los cuales tengo sorgue, cuidado, ¿no? Sino que son objetos tematizables, medibles, rentabilizables y sobre todo son míos, ¿vale? Míos significa que ahora ya no están ahí en virtud de sí mismos, sino que están ahí en virtud mía, en virtud de mi voluntad, de lo que yo quiera, de lo que me dé la gana a mí, de mi arbitrio. Entonces el ser humano ya no habita el mundo, sino que se coloca en una situación en la que el mundo le pertenece a él. Es una inversión completamente. A este tipo de existencia, ¿no? La llama Heidegger existencia impropia, porque no es la propia del ser humano. Pero este tipo de existencia, y voy acabando ya para que podamos discutir, ¿no? Este tipo de existencia, fijaos bien lo que voy a decir ahora. Espero que esto quede claro porque tiene complejidad. Este tipo de actitud dominadora, que consiste en eliminar de la existencia humana su tendencia a habitar el mundo y a poner en su lugar la actitud objetivadora del Vorhandensein y apropiadora, esta actitud, digo, es coincidente con el olvido del ser. Esto es una tesis heideggeriana fundamental. Si os acordáis, habíamos dicho antes, el ser humano se pregunta mucho ahora por el ente, según Heidegger, pero no por el ser, por el ente. ¿El ente qué es? Es una realidad concreta. Pero no ¿y el ser qué es? La realidad en cuanto tal. Si os fijáis, cuando
estamos en una actitud objetivante, estamos siempre preguntando acerca de una realidad concreta. El ratón, aquí. Entonces, ¿cómo puedo abrir esto? ¿Cómo puedo yo mejorar su rendimiento? ¿Cómo puedo yo, cuando lo estoy viendo como un objeto, lo estoy viendo simplemente como un ente? Cuando estoy habitando con él, que estoy ahí en un PDF o estoy metido en una cosa y simplemente lo estoy utilizando porque es que es como una extensión de mi brazo, estoy con su ser. ¿Por qué estoy con su ser? Porque habíamos dicho con Husserl que el ser es el sentido. Estoy con su sentido. Esto me aparece como en cuanto, pues, que el asunto este que me mueve a mí, el ratón, y que... Pero también como en cuanto que es chulo. Yo digo, mira, es que mi ratón, es que está guay, tío. Es que no me lo rompas, joder, que quiero cuidar de... las cosas, cuando habitan con nosotros, eh, dejan de ser simplemente un objeto, ¿no? Y están con nosotros en su ser, como lo bello, como próximo a mí, como esto o como aquello, con un sentido. Bien, cuando adoptamos la posición de convertir a todo en un objeto que ponemos a nuestra disposición, estamos olvidando la pregunta por el ser. Y solamente nos preguntamos por el ente. ¿Cómo funciona este ente? ¿Para qué es útil aquel ente? ¿Cómo podría aprovechar aquel otro ente ya que estoy aquí? ¿Qué rentabilidad podría sacarle a esta otra entidad, a este ente que me he encontrado? Es muy diferente esto, ¿no? De preguntarse acerca del sentido del ser en general, que va unido a la admiración, ¿no? Esta actitud ante lo que nos rodea, que no necesita ni más argumentos ni más rollos, sino plantarse en este modo de estar perplejo y ante lo admirable, ¿no? ¿Por qué, no? ¿Es el mundo así y no de otro modo? ¿Qué es lo que me rodea? En cualquier caso, me quedo perplejo. Qué admirable es esto. Qué admirable es. Aquí está ya la pregunta por el ser. Qué admirable es, cómo es que lo que me rodea es así. Estoy preguntando por su ser. Cuando estoy preguntando por su ser, ya estoy habitando. El preguntar por el ser me conduce a habitar. Y es que parece que el ser humano lleva estas dos cosas unidas desde el principio y que no puede olvidarlas, no puede perderlas. Es un ser que está aquí en la naturaleza, que está en la tierra, que está aquí, ¿no? Haciéndose esta pregunta admiradamente y entonces sintiéndose dentro de lo que admira. Y eso es el habitar. Pero ahora, ¿puede olvidársele esa admiración, esa actitud admirativa? Se le puede olvidar. ¿Y entonces qué hace? Entonces ya no habita. Y si no habita, pues entonces ya no forma parte del mundo, ya no se siente como formando parte del mundo, habitando en él, sino al revés. Se considera a sí mismo como el fundamento de todas las cosas y al mundo como aquello que le pertenece. El ser humano ya no pertenece al mundo, sino al revés, el mundo al ser humano. Es lo contrario del habitar. Y en esa actitud de esto me pertenece, en esa actitud general, para la cual tampoco hace falta estar pensando ni nada, sino que es una actitud que hemos adoptado ya, esa actitud es la que caracteriza a nuestro mundo contemporáneo según Heidegger. Estamos obsesionados con dominar al mundo en torno, con dominar la Tierra, y por eso la estamos destruyendo.
con dominar las relaciones sociales, y entonces tenemos relaciones de oposición de unos con otros, porque intentamos relaciones de dominio entre seres humanos, no de habitar conjuntamente un mundo. Y así hacemos una determinada política, etcétera, etcétera. Eso es lo que caracteriza a nuestro mundo contemporáneo. Ya no habita o está en riesgo de no habitar. Por eso se coloca en esa situación de dominio. Y entonces deja de cuidar. Que ya no hay sorgue, la sorgue va unida al habitar, y si el habitar desaparece. Pero resulta que el ser humano, de ese modo, pierde su ser. Podrá enseñorearse de todo lo que lo rodea, pero se sentirá vacío. Esto es lo que quiere decir Heidegger. Porque nuestro ser necesita del habitar. Toda esta actitud de dominio se monta sobre la destrucción del habitar. Y eso no puede ocurrir sin que el ser humano, que se enseñorea sobre todo lo que lo rodea, al mismo tiempo no se sienta vacío, no se sienta nada. Sentirse nada. Cuando habito me siento ser. Ser en el bar, ser en mi casa, ser en clase, ser con un amigo, ser con una pareja, ser con un hijo, ser con un libro, ser en una montaña. Yo qué sé, tantos modos de ser hay. Ser en la Alhambra, aquí mirando, ¿no? Ser, pero ser, ¿no? Pero pero si estoy en la actitud de, no, esto es mío, esto es cambio, entonces pierdo esta experiencia de ser en. Y si la pierdo, entonces mi ser se convierte en un no ser, en ausencia de ser. Y esto es lo que significa nada. Nada no es algo que hay ahí, tan ambiguo, que sí. Nada, no. Con el término nada, que aparecerá bastantes veces en el pensamiento de Heidegger, ya lo aviso desde el principio, no se quiere decir nada misterioso y nada raro. Es una negación. La nada es que no estoy siendo. Nuestro no ser en ese sentido, ¿no? Entonces, si nos referimos a ella de un modo tan natural, ¿no? Pues habría que decir que ese no ser es un sentimiento de vacío. Ese sentimiento que se extiende en uno, dentro de uno, sin objeto. Yo puedo tener un sentimiento de malestar ante cosas concretas, por cosas concretas. Y ese es un tipo de malestar. Que es, por ejemplo, pues, no sé, ha muerto un ser querido. Bueno, pues tengo un malestar con objeto. El objeto, ese, la muerte de un ser querido. Pero hay un malestar en el mundo contemporáneo que crece, que es un malestar sin objeto. Es un malestar que uno experimenta, y vosotros estaréis de acuerdo conmigo, lo veréis en los demás, lo veréis en vosotros mismos, de vez en cuando, ¿no? Pero que está claro que está en nuestro mundo contemporáneo. Es un malestar que viene y que no muestra ningún rostro. Es como, no sé, es un bullicio ahí interior de malestar, y uno dice, bueno, ¿y por qué estoy así? Mira, es que no tiene objeto, hijo. Es que el objeto es que no hay objeto. Ese malestar viene de la colectividad, viene de nuestra existencia en general aquí. Y tú sales ahí abajo y están las cosas organizadas así, y vas a la universidad y están las cosas organizadas así, y por donde vaya hay mundo contemporáneo. Y está en una plaza y está en el mundo contemporáneo organizando la plaza esa, y siempre está en el mundo contemporáneo. Entonces tú estás experimentando el malestar del mundo contemporáneo, ¿no? Que es ausencia de ser. Que el ser humano ya empieza a no ser porque no habita el mundo.
¿Y hasta dónde podrá llegar ese malestar? Pues en esa estamos, ¿no? Quizás se destruya a sí mismo al ser humano, existencialmente, antes de destruir al mundo en torno. Porque cada paso que da el ser humano, quiere decir Heidegger, ¿no?, en la objetivación y dominio de lo que nos rodea, es un paso que da en la destrucción de su ser como pregunta, como interrogación acerca del ser, como admiración y como ser que habita. Y va destruyendo esa existencia suya, con lo cual va no siendo. Y ese no ser, pues sí, pues un no ser será una ausencia, pero que se hace notar, que se nota. Tiene esta forma, ¿no?, la de una ausencia presente. ¿Habéis tenido alguna vez añoranza de un lugar? Bueno, pues entonces ese sentimiento se refiere a la ausencia de ese lugar que añoráis. Bueno, pues esa ausencia está muy presente en el sentimiento. Pues ya ves que la está uno notando ahí como una punzada y por eso está ahí añorando. O una persona que añora. Entonces, es una ausencia de esa persona, pero que se hace notar. Es una ausencia muy presente. Pues esto es lo que quiere decir Heidegger. Ese malestar, ¿no?, es el de una ausencia presente, el de la ausencia del ser. Se nos escapa el ser, el preguntar por el ser, el interrogar sobre el ser, el admirarnos sobre el ser y, por tanto, el habitar en el ser, el cuidar al ser, todo esto. Y entonces va surgiendo en nosotros, en ese olvido del ser, que no es un olvido meramente de la razón, sino un olvido emotivo, un olvido experiencial. Ese olvido del ser va surgiendo el vacío en el ser humano, su malestar creciente en el mundo contemporáneo. Hay muchas más cosas que analizar, ¿no? Continúo el próximo día, no quiero meter más cosillas que nos incendiamos la oreja, digo el cerebro. Por la oreja no sale humo, ¿no? Voy a dejar de grabar y comentamos alguna cosa, ¿vale? A ver dónde está esto.